Buenas tardes, mi nombre es Kelly Johanna Arias Bogotá de la Universidad Iberoamericana, actualmente cursando el primer semestre de especialización de Neuropsicología del Desarrollo Educativo. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema nervioso central. Bueno, el sistema nervioso central es una parte esencial del organismo humano y desempeña un papel crítico en el control y coordinación de todas las funciones del cuerpo. Este sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal, que trabajan en conjunto para procesar información, regular actividades vitales y también permiten respuestas adecuadas a estímulos del entorno. Bueno, el cerebro. El cerebro es la parte más grande y compleja del sistema nervioso central. Este se encuentra alojado y protegido dentro del cráneo, aunque ocupa solo alrededor del 2% del peso corporal total. Consume aproximadamente el 20% del oxígeno y los nutrientes que el cuerpo utiliza. Bueno, el cerebro está compuesto principalmente por el tejido cerebral, que consiste en neuronas y células gliales, y dentro de sus funciones podemos encontrar la cognición y pensamiento. Allí el cerebro es responsable del pensamiento, la memoria, la atención, la resolución de problemas y otras funciones cognitivas superiores. También encontramos el pensamiento sensorial. Allí el cerebro procesa e interpreta la información que llega a través de los sentidos, permitiendo percibir al mundo que nos rodea. El control motor, bueno, allí el cerebro coordina y regula los movimientos voluntarios e involuntarios del cuerpo. También encontramos a las emociones y al comportamiento. Bueno, allí el cerebro como tal regula las emociones y el comportamiento en cuanto a la toma de decisiones, la expresión de la personalidad, y una parte muy importante es el lenguaje. El cerebro también es el responsable de la comprensión y producción del lenguaje. Pues como ya sabemos es un aspecto fundamental en la condición humana. Bueno, vamos a iniciar con la corteza cerebral. La corteza cerebral es una capa altamente plegada que recubre los hemisferios cerebrales y se compone de millones de neuronas interconectadas. Es la sede, ¿sí? Donde, bueno, la parte donde queda la cognición y el control voluntario. Y este se divide en diferentes áreas que desempeñan funciones especializadas. Allí encontramos a la percepción sensorial. Allí es donde se procesa y se interpreta la información de los sentidos, como por ejemplo la visión, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. También están las funciones motoras, ¿sí? Entonces allí la corteza cerebral controla la planificación y ejecución de movimientos voluntarios, permitiendo realizar acciones precisas. Ahí también encontramos el lenguaje y la comunicación. Entonces es importante, allí pues encontramos la comprensión y producción del lenguaje hablado y escrito, y también encontramos la memoria de aprendizaje. Entonces allí es donde se contribuye la formación, el almacenamiento, la recuperación de recuerdos y todo el proceso de aprendizaje. También encontramos el tálamo. Bueno, el tálamo son dos estructuras ovoides. Estos se encuentran en el centro del cerebro y su papel es importante para el procesamiento y transmisión de información sensorial y motora hacia la corteza cerebral. El tálamo cumple unas funciones muy importantes, como por ejemplo el relé sensorial, ¿sí? Allí es donde se recibe toda la información sensorial excepto del olfato, ¿sí? Los sentidos periféricos también llevan la información allá y la envían a las áreas específicas de la corteza cerebral para su procesamiento. También encontramos la regulación de la conciencia. Entonces allí, bueno, el tálamo participa en la regulación de la atención, de los ciclos del sueño, de la vigilia, de mantener nuestro estado de alerta o de disminuirlo, dependiendo pues también los mensajes que estén enviando los sentidos.
Encontramos también el control motor, ¿sí? Entonces es allí donde se colabora para la planificación y coordinación de los movimientos motores, asegurando que estos sean fluidos, que estos sean precisos, que sean correctos, que se den a tiempo. Por otra parte, encontramos las estructuras subcorticales. Bueno, estas estructuras están ubicadas debajo de la corteza cerebral. También son de suma importancia en el funcionamiento cerebral y dentro de ellas encontramos a los ganglios basales. Estos ganglios están formados por el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido, el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Bueno, todo este grupo contribuyen al control del movimiento, el aprendizaje motor y funciones cognitivas, además de influir en aspectos emocionales y motivacionales. También encontramos al hipotálamo dentro de las estructuras subcorticales. El hipotálamo es importante para la regulación del sistema endocrino y del sistema nervioso autónomo. Bueno, este como tal controla las funciones vitales como la temperatura corporal, el hambre, la sed, el sueño y la conducta sexual. Dentro de las estructuras subcorticales también encontramos el tallo cerebral. Este se conecta con la médula espinal. Bueno, es una fuente, ¿sí?, que conecta la médula espinal con el cerebro y juega un papel importante en cuanto a las funciones de respiración, de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, los reflejos, ¿sí? Y también encontramos al cerebelo. Bueno, el cerebelo es fundamental, ¿sí? Se considera subcortical y pues se encuentra en la parte posterior del cerebro. Y bueno, este como tal controla todo el tema del equilibrio, la coordinación motora, movimientos precisos, movimientos que se den a tiempo, que sean correctos. Y también podemos encontrar, bueno, dentro del sistema nervioso central a la médula espinal. Entonces, la médula espinal como tal es una estructura alargada, cilíndrica y está protegida por las vértebras de la columna vertebral. Se extiende desde la base del cerebro hasta aproximadamente la altura de la segunda vértebra lumbar. Este actúa como un puente, por decirlo así, de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Dentro de las funciones de la médula espinal podemos encontrar la conducción de señales nerviosas. Es allí donde la médula espinal es responsable de transmitir señales nerviosas entre el cerebro y el resto del cuerpo. Bueno, allí permite que el cerebro envíe órdenes motoras y también reciba información sensorial. Otra función importante son los reflejos. Bueno, hay que tener en cuenta que hay reflejos rápidos e involuntarios. Y bueno, que estos también son respuestas automáticas del cuerpo a ciertos estímulos sin que intervenga la corteza cerebral. Entonces, esa también es la función de la médula espinal. Otra función es el control del movimiento. La médula espinal también puede realizar funciones motoras básicas sin la intervención directa del cerebro, como por ejemplo caminar, retirar la mano de un objeto caliente o de uno muy frío, ¿sí? Dentro de las conexiones del sistema nervioso central, podemos encontrar la conexión con el sistema nervioso periférico. Allí se ramifica todo el cuerpo, ¿sí? Y es allí donde se permite que, que la información sensorial como tal transite, ¿sí? Desde los receptores periféricos hacia el sistema nervioso central y que las señales motoras pues les lleguen a él hacia los músculos y hacia los órganos, ¿sí? Una parte muy importante es la plasticidad y el aprendizaje. Esta como tal es una característica del sistema nervioso central. Como tal es la capacidad para cambiar y adaptarse a las experiencias y al aprendizaje.
¿sí? Entonces es allí donde se permite que el cerebro modifique una función de las nuevas conexiones y las experiencias, valga la redundancia, que se experimentan a lo largo de la vida. Muchas gracias.